Hola, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Anem a per la correcció dels deures de castellà del dilluns dia 23 de març. Aquí us havíeu de llegir la teoria on explicava què és un enunciat, sí? Què és una oració i què és una frase, entenent que tant les oracions com les frases estan dins dels enunciats. Llavors, en una oració trobem una forma verbal, un verb, a dins una frase no. Sí? Per tant, el primer exercici ens demana que clasifiquem entre oracions y frases. De oraciones tenemos: tu hermano no ha llegado, porque llegado es un verbo, llegar. ¿Cómo me has encontrado? Es también una oración, porque encontrado es un verbo, encontrar. Y ya voy es también una oración, porque voy es el verbo, ¿sí? Y podemos decir voy, venir, ¿sí? Frases, tenemos hasta pronto, no hay ningún verbo. Gracias por todo, también es una frase, no hay ningún verbo. Y qué suerte, tampoco hay ningún verbo, por lo tanto es una frase. El ejercicio 2 es respuesta abierta, es libre. Si habéis leído esto, yo confío que el ejercicio estará bien, pero cuando volvamos ya lo corregiremos. Teníais también que leeros la narrativa, ¿sí? ¿Qué es una narrativa? Y aquí os pedía cuál de los dos textos es un texto narrativo. El texto narrativo es El amanecer y os preguntaba ¿qué es un texto narrativo? La respuesta otra vez es abierta y una posible respuesta que os doy yo es que un texto narrativo es una obra escrita en prosa que cuenta hechos, ya sean reales o fantásticos, que les suceden a unos personajes. Venga, el ejercicio 2, aquí os decía, vuelve a leer El amanecer y marca la respuesta correcta, por lo tanto, otra vez teníais que leer esto. ¿Quién cuenta la historia? El narrador. ¿Quién es el protagonista de la historia? Celia. La historia es un cuento y cuando ocurrió todo mientras Celia dormia. Sí? Aquests són els deures que teniu de castellà, espero que estiguin bé i si teniu algun dubte o alguna cosa que no entengueu, m'ho demaneu i us ho explicaré. Sí? Un petonet, cuideu-vos molt, adeu!